Hola chicos, buenos días. ¿Cómo la están pasando? Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de Escuela Bíblica Dominical para primarios. ¿Están listos para empezar nuestra clase? Presta mucha atención. Jesús nos ha mostrado su amor infinito en muchas maneras. Hemos aprendido muchas de las cosas por las que Él pasó al aceptar venir a este mundo y dar su vida en una cruz, para que nosotros pudiéramos ser salvos de la muerte por el pecado y darnos vida eterna. Además hemos visto cuánto Él se preocupa por nosotros, nos cuida y no hay detalle demasiado pequeño en nuestra vida que no sea importante para Él. Incluso nos instruye a prepararnos para que no nos dejemos engañar por las falsas doctrinas del mundo, como lo vimos la semana pasada. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre el amor de Dios para con nosotros y cómo es que debemos valorarlo. Por ello, nuestra clase se llama El amor, don de Dios. La base bíblica la encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17 únicamente. Ten lista tu Biblia, lápiz y cuaderno. Iniciemos con una oración guiados por nuestra hermana Mari Guerrero y después nuestra hermana Maricruz y su hija Ivonne nos contarán una historia muy bonita. Empezamos. Una vez más, mi Señor, estamos aquí delante del trono de tu gracia con un corazón agradecido, Padre Santo, porque tu evangelio llegó a nuestras vidas, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en la cruz del Calvario, Señor, de morir por nosotros, Señor, por pagar nuestros pecados, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, en este día a dar testimonio de tu nombre. Bendice a nuestros niños, Señor, de la clase de primarios. Bendito Dios, que ellos nunca se avergüencen del Evangelio, que nunca se avergüencen, mi Señor, de conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, Padre Santo. Ayúdales a mantener firme, Señor, Padre Santo, pues estas enseñanzas en su corazón, Padre Santo, que no se avergüencen de su convicción, Padre amoroso, pese, mi Señor, a las circunstancias en que se encuentren en algunas ocasiones delante de sus compañeritos en la escuela, mi Señor, o delante de cualquier otra persona, mi Señor, que rechaza a Jesús, que mis niños no se avergüenzan del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mi Señor, en tus manos ponemos la clase de esta mañana, ábrenos el entendimiento, Padre Santo, para aprender más de tu palabra, mi Señor, y que nuestros niños, Señor, aprendan más de ti, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra clase de hoy tiene como título El amor, don de Dios. Había una vez una niña muy trabajadora, ordenada y estudiosa, pero su mamá quería que la acompañara a todas partes, pero siempre buscaba alguna excusa para no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque le daba mucha vergüenza las manos feas y llenas de cicatrices de su mamá. Cuando estaban en público, se hacía como si no la conociera o deseaba que su mamá escondiera las manos para que los demás no las notaran. Se sintió humillada delante de los otros niños, al compararlas con las manos suaves y tersas de otras mamás. Cierto día, estando conversando con su mamá, se animó a preguntarle lo que tanto la molestaba. «Mamá, ¿por qué tiene las manos tan feas?» Cuando eras muy pequeña, hubo en casa un incendio. Tú estabas en tu camita, que fue envuelta por las llamas. Para salvarnos teníamos que salir inmediatamente, pero antes de escapar de la casa corrí a tu cuarto, donde dormías ajena a todo. Sin pensarlo dos veces, extendí mis manos y te levanté. La mamá sonrió satisfecha y agregó: Ya ves, pudimos escaparnos a tiempo, y aquí estamos las dos. La pequeña miraba atónita a su madre, sin poder articular palabra, pero escuchando atentamente lo que decía. ¿Sabes, hija? El fuego es muy traicionero y peligroso, así que mis manos quedaron totalmente quemadas y por mucho tiempo inútiles. Con muchas curaciones y cuidados especiales se fueron recuperando, hasta quedar así como hoy las ves. El llanto ahogaba a la niña.
Mientras besaba amorosamente las manos cicatrizadas, repetía: «Mamá, tiene las manos más hermosas del mundo». Nunca más sintió vergüenza de esas manos que la habían salvado, sino que con orgullo y amor las cuidaba y ayudaba en todas sus tareas. Así es el amor de muchas madres dispuestas a sacrificarlo todo por la vida y felicidad de sus hijos. Pero hay un amor aún más profundo e inmenso, el amor de Dios. Ese Dios que entregó a su Hijo, su único Hijo, para sufrir en nuestro lugar. Nuestra fe es en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que nos amó y se entregó a sí mismo para salvarnos. Por eso fue que Pablo afirmó con orgullo y amor lo que leemos en Romanos 1. Niños, saquen sus Biblias. Vamos a leer Romanos capítulo 1 del versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Muchas gracias por tu participación, Alexander. ¿Entendiste todo lo que leímos? En caso de que tengas alguna duda, te pido que me acompañes a leer este mismo pasaje en la versión popular. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo escribió la carta a los romanos al final de su tercer viaje misionero. Para entonces, su fe había sido puesta a prueba muchas veces. De ahí que su afirmación en el pasaje que leímos es de peso, además de ser el tema central de la carta. Perseguido, rechazado, despreciado y apedreado, jamás mostró vacilación, duda, cobardía ni vergüenza por el Evangelio que vivía y proclamaba, y por el ministerio que Dios le daba para realizar. Fueron bastantes los sufrimientos por ser fiel al Señor. De acuerdo a lo que leímos, ¿me puedes decir de qué no se avergonzaba Pablo? Y la respuesta es: del Evangelio. Muy bien. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, Evangelio significa buena nueva o buena noticia, la cual relata la vida y enseñanzas de Jesús, así como el amor de Dios hacia la humanidad, mandando a su Hijo a salvar a las personas de la muerte por el pecado. Y lo encontramos en los Evangelios en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué razón no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Él explica que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es algo tremendo, ya que cada persona que entrega su vida a Jesús será salvo de la muerte eterna, la cual es más dolorosa que la muerte física al estar separados de nuestro Dios por la eternidad. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe? Quiere decir que Dios es justo en su plan para salvarnos. Cuando creemos en Jesús y tenemos fe en Él, entramos en una buena relación con Dios y nos declara justos por esa fe. En la vida, chicos, habrá situaciones en las que podrían caer en la trampa de avergonzarse del Evangelio. Por ejemplo, estando en un grupo en tu escuela, en donde eres el único chico cristiano, o cuando tu compañero, el más popular y respetado del grupo, dice algo en contra o burlándose de los evangélicos, o cuando vas como las ovejitas del rebaño, siguiendo a todos los demás y haces lo que ellos hacen, aun sabiendo
que es algo incorrecto. ¿Qué debemos hacer? Hemos estado hablando sobre lo importante que es aprender y recordar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros para salvarnos. Tal vez la burla de alguien nos pueda doler, pero más doloroso sería vivir apartados de nuestro Señor toda una eternidad. Si somos valientes y amamos más a Cristo que a nuestro orgullo herido, Él nos dará una vida eterna de gozo con Él, sin enfermedades, carencias y problemas. Así como en la historia que escuchamos al inicio, en donde la niña despreciaba las manos de su mamá y se avergonzaba de ella, cuando la razón de esas cicatrices en sus manos habían sido ella misma, por el gran amor que su mamá le tenía. No caigamos nosotros en el mismo error que ella, despreciando a nuestro Padre Celestial que ha hecho tanto por nosotros. Y piensa, ¿en qué sucedería si fuera Jesús el que te negara a ti? No, eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Mas estamos a tiempo para pedir su perdón y misericordia y tratar con todas nuestras fuerzas vivir solo para Él. Así que recordemos que el amor con que Dios nos ama es tan grande que pagó con la vida de su Hijo el precio más alto que se puede pagar. Jesús aceptó sufrir nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue tan inmenso que merece que nunca nos avergoncemos de Él. No lo olvides. Nuestro texto a memorizar lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16. ¿Ya te lo sabes? Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo es uno de los más famosos en el mundo y es considerado como el Evangelio resumido en un solo versículo, pues nos muestra el gran amor de Dios y el camino a la salvación. No solo es bueno saberlo de memoria, sino recordarlo cuando estemos en peligro de avergonzarnos del Evangelio. Así que una vez que lo memorices, te pido que hagas el siguiente ejercicio. Vamos a escribir y memorizar también este versículo en primera persona singular, es decir, vamos a aplicarlo a nosotros mismos. ¿Cómo quedaría? Porque de tal manera me amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios es hermosa. Vamos, inténtalo y graba tu participación recitando el versículo original y el versículo aplicado a tu persona. A continuación, tenemos la evaluación de la clase. Es solo una pregunta, pero muy importante. ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio de Cristo? Tu respuesta debe de ser bien clara y firme. Anótala en tu cuaderno y manda tu respuesta. Pon pausa hasta que termines. Llegó el tiempo para las tan esperadas participaciones. Nos da mucho gozo ver cómo cada uno de ustedes han ido progresando. Que el Señor los siga bendiciendo. Y aprovecho para darle una cordial bienvenida a Suriel, quien esta semana se incorpora a las participaciones de la clase. Te mandamos un afectuoso saludo desde Ciudad Juárez hasta República Dominicana. Nos da un enorme gusto conocerte. Que Dios derrame sus más ricas bendiciones en tu vida. Muchas felicidades y a seguir adelante en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. No te dejes engañar. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Todo buen árbol da, Buen fruto, y el árbol malo da. mal fruto. De acuerdo a Mateo 7:19, ¿cuál será el final de los falsos profetas? Lo cortarán y lo echarán al fuego. ¿Cómo puedes reconocer una enseñanza falsa? No está escrito en la Biblia. Menciona una falsa enseñanza. La salvación no es por obras. No, lo contrario. La salvación es. La salvación es por obras. Esa es una falsa enseñanza. Muy bien. No te dejes engañar. Todo buen árbol da, Buen fruto, todo árbol malo da. mal fruta. De acuerdo a Mateo 7:19, ¿cuál será el final de los falsos profetas? Todos serán cortados y echados al fuego. ¿Cómo puedes reconocer una enseñanza falsa? Una enseñanza falsa. No está escrito en la Biblia. Menciona una falsa enseñanza. La salvación es por obra. El versículo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Bye. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Todo buen árbol da, Buen fruto, todo mal árbol da. mal fruto. Según Mateo 7:19, ¿qué sucederá con los falsos profetas? Los cortarán y los echarán al fuego. ¿Cómo identificas una falsa enseñanza? Que no está escrita en la Biblia. Dime una falsa enseñanza. Todos vamos a ir al cielo. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Antes de despedirnos, hagamos oración en actitud de reverencia. Oremos. Señor y Padre nuestro, le agradecemos por recordarnos una vez más su gran amor hacia cada uno de nosotros, enviando a su Hijo Jesús a esta tierra y permitir que Él entregara su vida y pagara en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y nuestras faltas. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, su gran amor no deja de cesar y no se olvida de nosotros. Le rogamos, Padre, que nos enseñe a amar como usted lo hace y que nunca lleguemos a negarlo o a avergonzarnos de ser sus hijos, que valoremos su sacrificio, seamos valientes y vivamos para usted en gratitud, compartiendo las buenas nuevas de salvación a los demás. Nos ponemos en sus benditas manos y pedimos de su bendición para cada uno de los chicos, sus familias y las maestras de esta clase. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de la clase. Espero que te sea de mucha bendición y que seas muy valiente para enfrentar las tentaciones de negar el Evangelio de Cristo y siempre tomes la mejor decisión. Esta semana escuchaba en una predicación que si alguna vez dudamos del amor de Dios, recordemos que su amor por nosotros es tan grande que fue capaz de entregar a su Hijo en una cruz para morir en nuestro lugar. No lo olvides. La próxima semana nuestra clase se llama Imagínate. Sí, así de cortito es el título, Imagínate, y estudiaremos el pasaje del varón de Etiopía que se convierte al Evangelio de Cristo, cuando Felipe le habla sobre las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes? Nuestra Biblia es un tesoro extraordinario heredado del pasado y debemos valorarla. No faltes. Que Dios te bendiga y prospere en todo lo que hagas durante esta semana. Te mandamos un abrazote.
Y no olvides tus lecturas y oraciones diarias. Nosotros también estaremos orando por ti. Pórtate muy bien. Hasta pronto.